Muy bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos y, sobre todo, gracias por estar, que ya es bastante. Quiero empezar hablando así un poco en general del tema de la COVID. En un principio, por un malentendido, entendí que tenía que hablar sobre inmunología y COVID en 20 minutos. Se me pusieron los pelos como escarpia porque a nivel de jornada científica me resulta imposible. A nivel de primero de eso igual. Luego, afortunadamente, se me aclaró el tema y me comentaron que hablase un poco pues, de nuestro proyecto, del proyecto que desde el Biobanco Comunidad de Apoyo del INUVE liderábamos, obviamente, de alguna manera encauzado hacia la inmunología, puesto que, bueno, que en las dos vidas que llevo paralelas, pues soy un poco de las dos. Como comentaba anteriormente Fernando, el doctor Massa, tenemos ahora mismo, estos son datos que ahora mismo son los que existen, no hay nada más actualizado. Estamos hablando de aproximadamente de más de 270 millones de casos en el mundo, de más de 5.300.000 casos de fallecimientos. A nivel de España estamos hablando de más de 88.000 fallecimientos con una tasa de letalidad de un 1,66%. En definitiva, estamos en una pandemia en la que el 81% de estas cifras absolutamente abrumadoras cursa con un curso asintomático o moderado, con un 14% de una forma grave y con un 5% de patología crítica, de los cuales, como digo, en términos globales, aproximadamente a nivel mundial un 1,97, un poco menos de un 2%, fallecen. Con datos de nuestro Ministerio de Sanidad a fecha y hora de ahora mismo, dentro de un par de horas cambiará, pero ahora mismo tenemos ahí la estructura de las olas que hemos tenido que padecer y la última que estamos padeciendo en estos momentos. He querido reflejar también de alguna manera los datos actuales a fecha de hoy de Extremadura, no por que no se me malinterprete, no por poner medallas, ni muchísimo menos, porque el que se ponga medallas hoy, mañana igual tiene que esconderse. Y viceversa. Ya nos ha pasado con oleadas anteriores, con situaciones en las que no solo comunidades de nuestro país, sino países enteros han tenido que callar cosas que antes se decían, etcétera. Pero, a modo y manera de simplemente reflejo de la realidad, ahora mismo tenemos una incidencia acumulada a los 14 días en nuestro país de 381 individuos, pacientes. En Extremadura estamos los terceros mejor me refiero, con 217, y los cuartos en cuanto a incidencia acumulada a los 7 días. En cuanto a porcentaje de camas ocupadas y tasa de ocupación de UCI, que a mi modo de ver ahora mismo son dos datos que son bastante más relevantes que la positividad, que el número de positivos. Estamos en primer lugar. En España tenemos solo, entre comillas, un 1,56 de porcentaje de camas ocupadas con COVID y un 0,94 de ocupación de UCI. Esto corresponde a 10 individuos en UCI. Datos oficiales, como digo, del Ministerio. En cuanto a pruebas diagnósticas, sí tenemos a bastantes comunidades por encima, pero con la salvedad de que somos, y con bastante diferencia hoy por hoy, insisto, hoy por hoy, la que menor tasa de positividad da, un 5,83% de todo el país. Lo que significa, entre comillas también, que igual no hace tanta falta como en otros sitios en los que están superando, por ejemplo, tasas de positividad como Navarra de un 19% o de un 18% Aragón. Lógicamente, en esas comunidades ha de hacerse más, aunque nosotros también siempre deberíamos hacer más.
Bien, en cuanto a vacunaciones, también a nivel global del país estamos ya muy cerca de un 90% de población diana, con pauta completa. Aquí hay otra serie de datos en cuanto, por ejemplo, a porcentaje administrado sobre vacunas entregadas. Estamos los segundos, mejor, en cuanto a España, solo por detrás de Galicia. En cuanto a porcentaje de pautas incompletas, también estamos algo arriba. En la cobertura de población vacunada con dosis de recuerdo estamos más o menos, siempre por encima de la media, pero más o menos en la media un poco por encima. En cobertura de población diana vacunada mayor de 12 años, solo, estamos o igual o levemente superados también por Galicia. Y en definitiva, digamos que hoy por hoy, que mañana o pasado igual tenemos que desdecirnos, y en términos absolutamente comparativos que tienen muy poco valor con el resto de comunidades de nuestro país, estamos razonablemente bien. Cuando llegó esta pandemia empezamos a todos a oír hablar del coronavirus, de la COVID-19, de diciembre del 19, todo ese tipo de historias. El coronavirus que nos asola, el SARS-CoV-2, es un coronavirus del género beta. Dentro de los coronavirus tenemos alfa, beta, gamma y delta. Los alfa y los beta son los únicos que afectan a los seres humanos, por ahora. Los gamma y los delta solamente animales, por ahora. Y además conocíamos otros 4 coronavirus anteriores, 2 alfa y 2 beta, que son responsables de episodios catarrales comunes que se fueron conociendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, fue allá por 2002 cuando el primer SARS-CoV, el primo del que tenemos ahora, dio lugar a un síndrome respiratorio agudo severo, allá por China también, con aproximadamente 8.000 casos y un 10% de letalidad. Recordemos que la que tenemos nosotros actualmente a nivel mundial, oficialmente hablando, está un poquito por debajo del 2%. Posteriormente, unos 10 años después aproximadamente, llegó otro, el MERS, que es otro beta coronavirus, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, con aproximadamente 2.000 casos, pero con un más del 34% de mortalidad. Y hasta que llegó el 2019 y ya rompió todos los esquemas. Como hemos comentado anteriormente, llevamos más de 270 millones de afectados en el mundo con esa mortalidad de la que hablamos. El coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el nombre que se le dio, es un virus que está formado, tiene una estructura bastante similar a su congénere, el SARS-CoV-1 y el MERS, y algo más diferenciada respecto a los coronavirus catarrales. Están formados por una serie de marcos de lectura abierta, aproximadamente 11. Un marco de lectura abierta es el trozo de RNA, es un virus RNA de cadena simple, el trozo de RNA que es capaz de sintetizar una proteína y que está comprendido entre un codón de inicio y un codón de finalización. Eso es un marco de lectura abierto de lectura. Pues bien, eso, aproximadamente 11 marcos abiertos de lectura dan lugar a una serie de proteínas. El más importante, que ocupa 2/3 aproximadamente del genoma de este virus, es el 1, que dará lugar a una poliproteína, exactamente a 2, la poliproteína 1A y la poliproteína 1B, que se extinguirán fundamentalmente a base de proteasas del propio virus y darán lugar a 16 proteínas no estructurales. El resto de marcos abiertos de lectura entre el 2 y el 11 se dedican principalmente a sintetizar 4 proteínas estructurales, las famosas S, la de membrana, la nuclear
y la D envuelta, y otra serie de factores accesorios que son absolutamente claves también en determinados procesos, tanto de internalización del virus dentro de la célula huésped como de la evasión inmune. La famosa, como digo, proteína S, que es por donde el virus entra al organismo, se codifica por ORF2 y está formada fundamentalmente por dos regiones, región S1, región S2. La región S1 es una región que codifica un dominio, el dominio de unión a receptor, el dominio RBD, que es por donde, esa proteína, por donde se va a unir al receptor de la célula, que es fundamentalmente, que es la enzima convertidora de la angiotensina, como todos sabéis. Por su parte, la fracción S2 tiene una función principal de fusión de membrana, como ahora veremos. Y entre las dos hay una zona muy importante de ruptura que es sensible a proteasas, fundamentalmente proteasas de serina transmembrana, como la TMSPRR2 fundamentalmente, y la 4, y también la famosa furina. Aquí obviamente no se ve nada, aquí están puestas todas las proteínas que acabo de comentar, y simplemente era para resaltar algunas de interés, por ejemplo la NSP12, que es la polimerasa de RNA dependiente de RNA, muy importante en el virus, NSP3 y NSP5, que son proteasas muy importantes para la fragmentación de la poliproteína, y la NSP8 la he puesto también porque es últimamente está siendo un objeto de investigación como diana de tratamientos, puesto que es muy importante en algunos procesos de replicación del virus. Estas son las 4 estructurales, la S, la N, la M y la E. Y ahí, aunque se vea solamente el color, que es lo único que me interesa, para que veáis, todas estas tienen entre sus acciones la dificultar el metabolismo y la función normal del sistema del interferón, que es absolutamente clave en la funcionalidad adecuada del sistema inmunológico. Pues bien, este virus, con un buen número de proteínas, como veis, de ellas, afecta a ese sistema. En definitiva, el virus, bien por endocitosis, que dará lugar, como es lógico, a la internalización del virus, a fusión de las membranas, tanto la del virus con la membrana nuclear, o sea, con la membrana celular, perdón, de la célula huésped, liberación de RNA, replicación, etcétera, etcétera, todo eso que ya sabemos, formación de nuevos viriones y salida, pero este coronavirus tiene algo que no tienen los otros coronavirus productores de epidemias anteriores, que es un sitio de unión, como he comentado anteriormente, entre S1 y S2, que son región de acción de proteasas como la proteasa de serina, TMPRSS2 y la furina. Probablemente este doble mecanismo de introducción en la célula sea lo que haga que este virus es muchísimo más transmisible que sus congéneres anteriores. Pues bien, una vez en el interior se produce la respuesta inmune, en la que obviamente no podemos entrar. En una respuesta inmune, una infección general, normal, tenemos una determinada carga viral, una respuesta inmunológica humoral, celular, etcétera, etcétera, normal. En una infección por SARS-CoV media y normal es algo muy parecido, pero sin embargo, aquí abajo, en la infección severa, la carga viral no baja, entre otras cosas porque tanto la respuesta humoral como la celular están disfuncionales. En definitiva, yo creo que es algo que sí nos ha enseñado mucho esta pandemia en cuanto al funcionamiento del sistema inmune, y por varias razones. Una, porque en un principio no teníamos ni idea de qué es lo que estaba pasando. Yo creo que teníamos todos tanto, si no miedo, sí un respeto bastante grande,
que no sabíamos ni lo que pasaba. Se decían auténticas barbaridades que ponían en solfa todo aquello que habíamos aprendido, que sabíamos y que habíamos estudiado y trabajado toda la vida. ¿Cómo es posible que no genere anticuerpos? ¿Cómo es posible? Todas las cosas que se decían al principio. Luego hemos visto que el sistema inmune funciona como todos sabíamos que debe funcionar, con las peculiaridades y las características propias de una enfermedad distinta a otra. Pero lo lógico es lógico y se va cumpliendo, y lo vamos viendo. Las vacunas funcionan, por supuesto que funcionan. ¿Cómo no van a funcionar? Han funcionado toda la vida, incluso antes de que se inventaran. Y el sistema inmunológico funciona a todos los niveles a los que se podía esperar, insisto, con todas las particularidades que se puedan dar en esta enfermedad peculiar y característica. Pero lo que sí desde luego está claro es que lo que esto ha producido es una enfermedad con un funcionamiento disfuncional del sistema inmunológico, que es lo que más caracteriza a esta enfermedad. El sistema inmune tiene una de sus principales características, aparte de memoria, todo ese tipo de historias, una de sus principales características es el equilibrio. El sistema inmune está preparado para estar siempre equilibrado. Siempre que hay algo que funciona en un sentido, hay algo que funciona en el otro. Siempre. En esta enfermedad, ese equilibrio, en los casos graves, como es lógico, se rompe. Se rompe de manera, además, dramática. Y es lo que nos ha enseñado un poco también esta pandemia. Bien, como ya sabemos, la inmunidad innata, celular, con células NK, por ejemplo, humoral, con interferones, etcétera, inmunidad adaptativa con virus, con linfocitos T citotóxicos específicos de virus, humoral específica con anticuerpos y finalmente con tanto anticuerpos como células de memoria. No olvidemos que el sistema inmune tiene memoria, cosa que al principio se nos olvidó, y es algo que se ha demostrado, lógicamente, y que funciona. Que tengan más memoria o menos memoria en esta pandemia que en otro tipo de patología, eso ya es conocido. Sabemos que digo yo, el tétanos, tenemos que recordar una vacuna de tétanos con una cierta regularidad, sobre todo en individuos que tienen un cierto peligro por su trabajo o por lo que sea. Hay otras como el sarampión que no. Sabemos que existen diferentes tipos de memoria, o diferentes, mejor dicho, diferentes tipos de patología que conservan una memoria distinta una de otra. Esta no es diferente, esta también lo tiene. Que parece ser que tiene menos memoria. Bueno, estamos actuando con vacunas nuevas que desconocemos todavía, estamos ante una enfermedad que llevamos con ella muy poquísimo tiempo y que constantemente se nos están viniendo informaciones nuevas, en muchos casos hasta contradictorias de otras que había detrás, etcétera. Pero memoria, por supuesto, existe, y si no, ahí están los datos para aquellos que no. En definitiva, y con esta situación, perdóname un poco la introducción, pero que creo que era pertinente, nosotros dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Como acaba de comentar el doctor Ortega y el doctor Massa, en un principio todos nos pusimos un poquito nerviosos y empezamos a tirar deprisa. Y el tiempo y los conocimientos y la información, la desinformación y todo iba a una celeridad y a una cantidad brutales. Tanto que se nos pisaban y nos abrumaban. En un principio nosotros pensamos, porque además en ese momento estaba bastante de moda el concepto de la inmunidad entrenada, inmunidad algo parecido, entre comillas, y que a veces se confunde con la inmunidad cruzada, pero que no es tal, ni muchísimo menos, y pensamos que una aproximación que podríamos tener sería, aparte de determinar anticuerpos específicos frente al SARS-CoV-2, determinar también anticuerpos anticoronavirus catarrales por aquello de la inmunidad entrenada, que no es ni más ni menos que una potenciación de la respuesta inmune a partir de la inmunidad innata como consecuencia de entrenamiento anterior con antígenos que no tienen nada que ver con el supuesto de la segunda fase. Para eso diseñamos este proyecto, ahora comentaré cómo,
a partir de la posibilidad de coger sueros de individuos anteriores al 1 de enero de 2019, para que no hubiera ninguna posibilidad de que hubiese algún tipo de reacción con la COVID. En concreto cogimos 45 sueros de una seroteca que, bueno, que no tiene ningún significado específico patológico. Otros 45 sueros de pacientes ingresados en planta en este hospital con menos de 10 días de estancia, es decir, pacientes que necesitaron hospitalización, pero no de los denominados graves. Y otros 45 individuos con más de 21 días en UCI, realmente graves, ¿vale? Y eso lo íbamos a hacer por una tecnología de análisis multiplexado con Luminex, que tenemos aquí. Y eso es lo que medimos. Anticuerpos frente a la proteína N, a la S1, al dominio de unión al receptor, todo ello del SARS-CoV-2, y frente a la S1 de estos 3 coronavirus catarrales y a la S1 más la S2 de este último. Eso ya lo hemos hecho y tenemos unos datos preliminares que tenemos todavía, obviamente, que cumplimentar con otra serie de datos, pero lamentablemente la empresa a la que adquirimos estos reactivos para hacer esto nos ha confirmado que que no tienen, esa es otra, ahora comentaré, que no tienen totalmente bien desarrollado el tema de los coronavirus catarrales. Esto no es ni más ni menos que una muestra más de lo que ha ocurrido con esto desde el principio. Recordad los primeros test de antígenos que llegaron, que poco menos que si te daba positivo o negativo, casi echándolo a cara o cruz, acertabas casi más, porque tenían como un 30% o algo así de eficacia. Con esto realmente no ha alcanzado, y hemos comprobado que no ha alcanzado los criterios de calidad. Un criterio de calidad absolutamente imprescindible es un cociente entre control positivo y control negativo, que debe ser superior a 3, y aquí no alcanza ninguno un 3. Mientras que en los antígenos del SARS-CoV-2 sin ningún tipo de problema. Con estos datos, que son los que nos han salido, tenemos que en los 45 sueros previos a la COVID, solamente en uno de ellos ha salido un anticuerpo frente a una proteína ligeramente positivo, probablemente por cualquier tipo de cosa, que eso es muy normal. Eso se considera negativo. Para que se considere un suero positivo al SARS-CoV-2, ha de reunir positividad frente al menos 2 proteínas, siempre y cuando una de ellas sea positividad frente al dominio de unión al receptor. Este obviamente no lo cumple y tenemos un 0. En los pacientes, 45 pacientes hospitalizados en planta, tenemos estos datos de positividades y negatividades, y los pacientes en UCI, casi todos, o un número bastante importante, positivos. ¿Qué nos queda? Obviamente, ver datos clínicos, datos asistenciales de estos pacientes, para, por ejemplo, ver si somos capaces de diferenciar por qué este individuo, el número 108, que es todo negativo, por qué es negativo tras más de 21 días en UCI, cuando, bueno, cualquiera de los demás ha sido positivo, y qué tiene ese individuo que los demás no tengan, o al revés. Todo ese tipo de asociación con datos clínicos hay que ser muy fino y hay que mirarlo con detenimiento. Este es el grupo pre-COVID con el SARS-CoV, la S1, el RBD y la N, el grupo de hospitalizados y el de más de 21 días en UCI, como veis, y eso sí está descrito. La positividad mayor está supeditada a la proteína de la nucleocápside. Y aquí por proteínas, como se ve, pues es exactamente igual y significativamente elevada con respecto al grupo de pre-COVID. Además de esto, nos planteamos, evidentemente, bien, esto es la inmunidad entrenada, etcétera, etcétera,
Pero ¿qué pasa? Que parece ser que los anticuerpos duran muy poco. Nos planteamos medir, en principio, anticuerpos seriadamente en una serie de individuos a los 3, 6, 9 meses, conforme iba pasando el tiempo y los problemas administrativos y burocráticos que ha comentado antes el doctor Massa se iban sobreviniendo, se nos iba llegando nueva información que nos iba haciendo viejos aquellos conceptos que nosotros teníamos. Y hemos tenido que improvisar un poco para que el trabajo que hiciéramos por lo menos tuviese valor. Por ejemplo, al principio no había posibilidad de detectar, si lo recordáis, anticuerpos neutralizantes. Conforme fueron pasando el tiempo, sí empezó ya a haber posibilidad de detectarlo y nosotros es lo que vamos a hacer. En este caso no ya con sueros previamente seleccionados, sino en las cohortes de pacientes que a partir de ahora vamos a coger, como ahora comentaré. Pongo aquí estudio de respuesta a inmunidad humoral mediante cuantificación de anticuerpos neutralizantes IgG frente a SARS-CoV-2 tras la administración de diferentes vacunas. Eso es lo que estaba por ahí puesto, lo que no significa que tenga que ser exactamente así. También empezamos con intentar diferenciar unas vacunas de otras, eso prácticamente ya resulta imposible. Sí, quizá hasta ahora, es que hay que tener en cuenta que cuando esto empezamos a hablarlo, ni tan siquiera sospechábamos que íbamos a tener vacunas. Y ahora yo me he puesto la tercera esta mañana. ¿Quién nos lo iba a haber dicho eso hace un tiempo? Probablemente tenga sentido el diferenciar no unas vacunas de otras, sino individuos con un determinado número de vacunas puestas y otros con otras, que eso sí probablemente resulte bastante más relevante. En este caso los anticuerpos neutralizantes, que es lo que en un principio no había y ahora sí, se detectan por una prueba de enzima inmunoensayo simple, realmente por inhibición de unión de anticuerpos con el antígeno. Es decir, hay unos pocillos con la spike, con la proteína S del SARS-CoV-2 y se les añade enzima convertidora de angiotensina y suero del individuo. Si hay anticuerpos anti-spike, esa unión no se produce. El revelado de esa unión con una anti-AC2 marcada nos dará mucho color, mucha reacción si no existen los anticuerpos y poca si existen. De esa manera se sabe que son neutralizantes, ¿vale? Esto, como comenté anteriormente, acabo de comentar, lo haremos con los sueros de individuos a los que les traeremos muestras en subsecuentes ocasiones. Todo lo anterior que acababa de comentar de los individuos, tanto pre-COVID como los hospitalizados, como los hospitalizados en UCI, etcétera, eso se ha podido hacer gracias a un trabajo absolutamente ímprobo del personal del biobanco, que en unas condiciones, la verdad, que bastante difíciles, han conseguido pues reunir muestras de aproximadamente 3.000 pacientes distintos, con más de 10.000 muestras diferentes y más de 24.000 alícuotas, con lo que hemos podido dar satisfacción a la demanda que hasta el momento se nos ha dado de pacientes, como digo, que han sido ingresados. Pero claro, no solo de inmunidad humoral vive el hombre, que también vive de inmunidad celular. Durante mucho tiempo todo el mundo muy nervioso con que los anticuerpos parece que no tengo, parece que me desaparecen. El sistema inmune es mucho más complejo que todo eso. Pero claro, cuando empezábamos, los estudios de inmunidad celular eran todos extraordinariamente complejos, que prácticamente solamente se utilizaban en investigación, nunca en la clínica. Conforme ha ido pasando el tiempo, se han ido incorporando técnicas y formas de estudiar esa inmunidad celular, que si bien no son sencillos, pero desde luego nada que ver con lo que hace un año eran. De forma que en la misma cohorte de pacientes a los que le vamos a determinar los anticuerpos neutralizantes, pretendemos analizar su inmunidad celular.
como es algo que no está rutinizado en los laboratorios, vamos a hacer una aproximación a 3 métodos distintos de ensayo de inmunidad celular COVID específica. El primero de ellos es con un ensayo muy parecido al que sí existe en la tuberculosis, que es el IGRA, que es la determinación de liberación de interferón gamma para la determinación cuantitativa de este interferón por células T específicas de SARS-CoV-2. Para ello se estimulan células en sangre total heparinizada, tras la estimulación con proteína S y la posterior liberación de interferón y medir ese interferón por enzima inmunoensayo. Eso por un lado. Esto se hará con este tipo de ensayo. Hay 3 tubos por paciente, uno que no tiene nada, otro que se le echa un mitógeno, es decir, una sustancia que sabes que va a producir interferón sí o sí, y la proteína S. ¿Vale? Tendremos un blanco, tendremos un positivo y tendremos el específico, y después mediremos el interferón. Un segundo ensayo, todo esto también es un poco con vistas a, dependiendo de cómo den unos y otros, valorar la posible inclusión dentro de la cartera de servicios para poder analizar la funcionalidad celular de un paciente. En este segundo ensayo, como digo, el T-Spot, que se llama, aquí hay unas placas con anticuerpos antiinterferón pegados en la base. Se añaden células separadas, células mononucleares separadas de un individuo, y en teoría, después de una incubación, se debe dar lugar a la liberación de interferón, que se va a unir al antiinterferón que está pegado en la base, y después, con un segundo anticuerpo tipo sándwich, se revela. Se dará lugar a unos manchas, unos spots que se llaman, y se contarán. Si existe, creo recordar que son más de 10 manchas, entre 8 y 10, se considera positiva la prueba, con menos de 10, negativa. Y por último, otra aproximación es la de la citometría de flujo. Citometría de flujo, en lo que pretendemos es ver cómo se conjunta con el resto de datos que tendremos de los otros ensayos y de los pacientes en sí, para ver si, una vez activada la sangre de un individuo con proteína S, se da lugar a la expresión de moléculas de activación que en condiciones normales no están. Para ello vamos a utilizar 4 anticuerpos monoclonales, CD3 y CD4, para seleccionar células T CD4 positivas, y luego 2 anticuerpos más que están dirigidos frente a moléculas de activación, como son el receptor de la interleuquina 2, que lo reconoce la molécula CD25, y el CD104 o OX40, que se llama también. Realmente la interacción OX40 con su ligando, con OX40L, proporciona una señal para la expansión de células T y la supervivencia de células T efectoras, en claro contraste con, por ejemplo, otro binomio, que es el de CD28, con su ligando correspondiente, CD80, que se expresa de forma constitutiva en células T vírgenes. OX40 no se expresa en células T vírgenes, y además se expresa en células T memoria, en macrófagos, en células T H2, en otros tipos de células, mastocitos, etcétera, etcétera. De esta manera, con un citómetro de flujo y con un determinado software con el que nosotros trabajamos a diario en oncohematología, pues seremos capaces de ver, por ejemplo, en una muestra similar a este tipo, seleccionaremos células T. Dentro de las células T seleccionaremos las células T CD4 positivas, las T cooperadoras, y dentro de ellas, una vez activadas, bien con un mitógeno inespecífico como la fitohemaglutinina o bien con la proteína S, veremos qué porcentaje de células coexpresan CD25 y CD134. Y de esa manera seremos capaces de cuantificar la respuesta específica de estos pacientes. Como he comentado anteriormente, esto no sería posible, y además todavía les queda mucho trabajo sin las magníficas colaboradoras que tengo en el biobanco, que tengo
el honor de trabajar junto a ellas. Nada más, gracias y felices fiestas.